¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa más del Machete, información para la descolonización. Comenzamos. Como en otras ocasiones, buscamos poner en su justa dimensión la retórica que los gobiernos neoliberales semejantes a Andrés Manuel llevan a cabo. Así como en otros momentos, hoy asume una actitud de simulación semejante a la desarrollada durante la crisis de la pandemia, la crisis de salud y en el caso de la contratación de los médicos cubanos. Pues en el marco de su campaña electoral para el 2024, Andrés Manuel lanza otro dardo envenenado disfrazado de buenas intenciones durante el mes de mayo. Su propuesta de contratar unos 500 médicos cubanos especialistas para cubrir las plazas que demandan las comunidades y otros servicios de salud en áreas rurales y en zonas urbanas conflictivas, generó todo un revuelo en el sector salud y en los medios de comunicación. Al igual que en otras ocasiones, modificó sus dichos para evadir problemas de fondo y la parte de responsabilidad que le toca. El escándalo suscitado alrededor de la contratación del personal de salud cubano le permitió distraer la atención de la opinión pública sobre la crisis sanitaria y de salud que vive la mayoría de la población. De paso, aprovechó la situación para hacerse propaganda y justificar la gestión de la pandemia, que por cierto fue pésima. Baste recordar las escenas grotescas de Hugo López-Gatell cuando vaticinó que la pandemia sería superada en unas semanas y que no dejaría más de 6 u 8,000 decesos. Todo mundo recuerda cuando mencionó el aura mágica de Andrés Manuel López Obrador, que lo convertía en una fuerza moral, nunca de contagio. Y qué decir de las imágenes y amuletos protectores mostrados por AMLO que lo protegían del coronavirus y de todo mal. Ya lanzado, el presidente aprovechó el viaje para radicalizar su campaña desde el ámbito político electoral con el fin de poner de rodillas a sus opositores, pero también a todo profesionista y persona que no concuerda con su visión de pueblo, feliz. Así como las voces críticas ajenas a los partidos de oposición fueron tachadas de neoliberales, conservadoras y fifís. Una cortina de humo para no señalar a los culpables de la crisis sanitaria y de misma salud, de la que son responsables el gobierno actual, los empresarios de la salud, de las farmacéuticas y de la educación que mal dirigen las escuelas públicas. Nada salió de sus labios señalando la necesidad de una reforma radical que acabe con el carácter privado de los servicios de salud y de la industria químico-farmacéutica, y que además modifique el sistema alimentario y las condiciones de vida de la población. Sus dislates sirvieron
para alimentar la campaña anticomunista y fascista de la burguesía en contra del pueblo cubano y su revolución. Por cierto, un aliado del presidente ocupó el primer plano de dicha campaña ultraderechista. A pesar del saldo negativo que se presenta en el sector salud, del que son corresponsables políticos del PRI y del PAN, entre otros, el gobierno actual sigue sin presentar un proyecto gubernamental, a pesar de que hay personal suficiente preparado para ello dentro de sus filas. Sin embargo, a pesar de las palabras y bravatas gubernamentales, toda su política es para beneficiar a un puñado de oligarcas y otro más de empresas extranjeras que se mueven en la órbita estadounidense y europea. Un ejemplo es el acuerdo firmado por Slim, Obrador y el presidente argentino con AstraZeneca, del que, por cierto, no se sabe gran cosa, ¿eh? El hecho de que la pandemia haya arrojado hasta a principios del mes de junio un universo de contagios de 7.794.027 casos positivos y de 325.928 muertes, nos lo dicen todo. Si sumamos el exceso de mortalidad del 2020 y 2022, el número real es de unos 700,000 decesos. Si bien debe reconocerse que se implementaron medidas como la vacunación, en parte, esta fue un resultado por inercia más que producto de un plan de visión integral para detenerla, toda vez que no existieron ni existen programas sociales específicos, medidas de salud oportunas, condiciones materiales y protocolos hospitalarios integrales, además de seguir brillando por su ausencia un plan post-COVID para poner en evidencia esta falta de brújula. Baste recordar la campaña de comunicación encabezada por Gatell, como te decía una, te decía otra. En la actualidad, a pesar de que el aumento del presupuesto ascendió a 2.5% del Producto Interno Bruto para gastos de salud, está muy lejos de alcanzar el 6% idóneo para superar la crisis, según el Centro de Análisis de Investigación Fundar. Si bien esto nos habla de un incremento importante, pues sigue siendo insuficiente. Además, los medicamentos siguen sin ser abastecidos. Para quien quiera mirar, es evidente que se ha agudizado la precariedad del servicio de laboratorio y de gabinete, como son radiografías, ultrasonidos, tomografías, etc. Por lo que muchos derechohabientes tienen que recurrir al servicio particular para realizar muchos de estos estudios, con lo que implica la situación económica personal. Mientras tanto, el número de médicos es insuficiente para atender
la demanda de consultas, internamientos y procedimientos quirúrgicos, lo que lleva a saturarlos con cargas de trabajo, generando ineficiencias, negligencias e inconformidades. Esto último, tanto por parte del derechohabiente como por parte del personal de salud. Los bajos salarios que van desde 17,000 pesos para los médicos generales hasta los 27,000 y si acaso 30,000 pesos mensuales para los especialistas de mayor rango, obliga al trabajador de la salud a buscar un doble empleo fuera o dentro de la institución. Dichos sueldos contrastan con los altos ingresos de los funcionarios como directores y coordinadores, que van desde los 50,000 a los 100,000 pesos mensuales. Además, los ambientes represivos, la carencia de instrumentos, de mobiliario y de infraestructura básica y especiales hace más difícil el desempeño laboral dentro de la vida hospitalaria. Hablando del nivel rural, la situación se agudiza por la inseguridad que genera las actividades delincuenciales ligadas al narcotráfico, la trata de personas y la violencia contra la población de los propios cuerpos policíacos. Esto ha orillado a que los médicos y enfermeras renuncien y abandonen su empleo. Todo ello ha propiciado una inconformidad dentro del sector y las comunidades, circunstancia que ha querido ser aprovechado por los neoliberales conservadores a nivel político, tanto del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, etcétera, utilizando como punta de lanza para evidenciar el desorden con el que opera el gobierno de Obrador, ocultando su parte de responsabilidad que tienen, que no es poca, para con el desastre humanitario que vivimos las y los mexicanos. Ante esta situación, AMLO se ha sacado de la manga la medida de contratar a 500 médicos cubanos para desvirtuar el descontento que se ha generado en este sector, poniéndolo de rodillas con el fin de someterlo a un régimen de trabajos y salarios y a la precarización de sus condiciones laborales, lo que ha llevado a un verdadero viacrucis para el personal médico de bajos ingresos, quienes además se han visto afectados por las condiciones de precariedad y de inseguridad y violencia que campea en nuestro país. No por nada, la tasa de muertes dentro del personal de salud durante la pandemia ha sido una de las más altas del mundo. Sea de una o de otra manera, el gobierno federal siempre saca raja política porque mientras doblega a los trabajadores de la salud
sofocando el descontento, prácticamente los obliga a laborar en las peores condiciones. En tanto, por otro lado, utiliza a los médicos cubanos para simular que pretende superar la falta de médicos, con lo que queda bien con Cuba y con sus seguidores más irracionales, a la vez que oculta y mediatiza la inconformidad de los médicos mexicanos, y también queda bien ante una parte de la opinión pública. Ante Cuba queda como el paladín de la solidaridad y la buena voluntad. No cuestionamos la solidaridad con Cuba, sino el uso faccioso y electorero de parte de Obrador, que cubre las carencias reales de la población y criminaliza y difama los reclamos que los médicos venían haciendo sobre la apertura de nuevas plazas, las que el gobierno congeló, medida gubernamental que no estaba motivado por la negativa de los médicos para desplazarse a provincia, sino por las condiciones precarias. Un ejemplo de ello es que de las 14,323 plazas que se abrieron por el gobierno, en tan solo 2 semanas los médicos y enfermeras solicitaron 10,902, a pesar de que existían muchas fallas en la plataforma para registrarse. Sin embargo, al percatarse de que no había garantías de superar las condiciones precarias de contratación, ya que no se proporcionaban plazas de base, solo eventuales de 4 meses, y que no se especificaban con precisión sueldos ni lugares de trabajo, alrededor de 4,000 dieron de baja su solicitud, por lo que el burócrata Zoé Robledo, director general del IMSS, tuvo la desfachatez de acusar a los médicos especialistas de despreciar dichas vacantes. Ante tal actitud, debemos decir que la crisis de salud no se resolverá mientras no se proporcione el 6% del Producto Interno Bruto, cuando menos, pues eso permitiría superar las condiciones laborales y salariales precarias, así como la carencia de infraestructura adecuada. Mientras las condiciones de inseguridad que provoca la delincuencia persistan, mientras continúen los actos de simulación con fines electoreros y para beneficiar a las pandillas que mal gobiernan, mientras no se proceda a desprivatizar los servicios médicos y los procesos formativos del personal de salud, el desastre seguirá hasta que no le pongamos un alto. Sin embargo, eso no será posible mientras los gobiernos estén al servicio del neoliberalismo, pues a la oligarquía no le interesamos como pueblo, sino como consumidores del mercado, como una masa enferma que alimenta las arcas de sus empresas y sus negocios en el área médica, entre otras. Bien, eso es todo. Esperamos les haya gustado. Si es así, denos like, compártanos
y suscríbanse. Nos vemos en la siguiente edición del Machete.